Yo arranqué a los 19 años, imagínate, con una energía terrible a esa edad, y, y hasta ese momento, y desde ese momento, eh, todo me ha ido muy bien, ¿no? He sido referente, yo era del partido de Esteban Echeverría, he sido referente del partido de Esteban Echeverría. Cuando vine en el 2003 a Cañuelas, fui referente de Cañuelas. Esto de referente me refiero a que los inspectores me citaban o me tomaban como referente para diferentes labores, reuniones o ser agente multiplicador. Así que bueno, hasta ese momento la carrera docente espectacular, y me imaginaba jubilándome de esa manera, ¿no? En 2015 ya estábamos a principios de julio y yo estaba dando clases en la escuela del Taladro, en la escuela 12, y me llama el director académico de la escuela 32, ¿no? de la Estrada. Y bueno, simplemente me dice que me presente en la escuela porque se había suscitado un problema grave. En ese momento, cerca del mediodía, un martes, un martes. Sí, lo primero que hago es ir a la escuela. Cuando te dicen un problema grave, enseguida ya te vas imaginando de que este problema sobrepasa lo que antes te mencionaba, lo educacional, lo cotidiano de la escuela, ¿no? Sobrepasa lo normal, porque para que te hagan un llamado de esa índole es porque algo grave, como me decía, estaba sucediendo. Pero hasta ese momento rezando, bueno, a ver, rezando, no sé, haciendo fuerza como para que sea algo solucionable del momento. Igual no me imaginaba, no me imaginaba para nada con lo que me iba a encontrar. Bueno, no recuerdo bien quién me recibió primero, quién llegó después, pero la cuestión es que llego y, y me dicen de que una madre se había presentado con que su nena, su hija, de primer grado, ¿no? Que eran las horas que yo tenía, primer grado, que las daba los días miércoles. Eh, bueno, la nena había sufrido un abuso de parte mía. Este abuso, según narra la madre, habla de un tocamiento, eh, algo obviamente inapropiadísimo, pero bueno, en ese momento me, bueno, me empiezan a explicar cuál fue la narración, me muestran un acta que hicieron con la maestra y también otra acta que hicieron con la secretaria. Eh, bueno, en ese momento se me vino todo abajo, se me vino todo abajo a partir de ese momento, eh, por el hecho de no comprender el por qué, de dónde salía esa situación, ¿no? Es decir, eh, cuando uno no tiene nada que ver en esto, en lo que se te acusa, es, es inenarrable poder explicar lo que siente uno, ¿no? Porque es el verdadero sentimiento de injusticia. ¿Intentaste alguna explicación en ese momento o fue tal la sorpresa, tal el shock que no entendías o no podías articular un argumento, digamos, frente a lo que te estaban diciendo? No, por supuesto que primero me entero y se lee el acta que se hizo, ¿no? Y a partir de un dato caigo en ese día donde supuestamente dicen que
que sucedió en el hecho este que a mí se me imputaba. Y el dato ese que a mí me hace caer para recordar algo fue de que a una alumna le dolía la panza. Y bueno, y eso sí, fue cierto, ¿no? Que una alumna le duele la panza, que son hechos cotidianos, se le puede preguntar a cualquier maestra, a cualquier docente, de que le duele la cabeza, la panza, bueno, pero hasta ahí eso había sido algo totalmente normal, de que una nena, hasta ese momento yo recordaba que una nena le había dolido la panza, que elijo a otra compañera para que la acompañe a ver a la maestra, y ahí se termina mi narración, es decir, eso es el hecho que yo vivo, es ese, ¿no? La alumna que le duele la panza, que se va con otra compañerita a ver a la maestra y se terminó toda la historia. No hubo contacto. Pero no, jamás. O sea que es imposible que haya habido una mala interpretación. Es imposible porque incluso hasta puede llegar a pasar eso, ¿no? Al ver algún tipo de acercamiento, ¿no? Pero también es muy difícil que para un nene las cosas o son buenas o son malas. Entonces, no hubo un acercamiento, no hubo un contacto, simplemente el hecho de llamar a la compañerita, decirle, acompañala que vaya a ver a la maestra, y se terminó toda mi historia. Y a partir de esa pequeña historia que tengo yo que contar, que es esa, bueno, sale todo lo demás que es aberrante, larguísimo, y tortuoso, porque son 4 años y 10 meses, ¿no? ¿Cómo fueron esos 4 años, Leopoldo, para vos? Difícil porque en principio siempre fui un tipo, por así decirlo, bajón, ¿no? Siempre fui bajón, he hecho terapia durante mucho tiempo. Esto me hundió terriblemente, porque ni bien comienza esta situación, bueno, había que poner manos a la obra en protegerse, en conseguir un abogado. Siempre tuve el apoyo, y eso cabe mencionarlo, porque siempre tuve el apoyo, bueno, de mi familia ni hablar, ¿no? Mi núcleo familiar, mi mujer, mis esposas, mis viejos, mis hermanos, toda mi familia. Y por otro lado, la gente en Cañuelas, padres, exalumnos, alumnos, eh, eh, ex compañeros, es decir, jamás tuve una situación en donde alguien me increpe, por ejemplo, que podría decir, ante un hecho verídico, ¿no? Es más, siempre hago esta traspolación, ¿no? Digo, ¿qué hubiese pasado si yo vivía en una zona caliente como cuando antes vivía en Monte Grande, por ejemplo? Si esto me hubiese pasado en una zona así caliente, ¿no? El año pasado a una colega le pasó en aquella zona que le quisieron incendiar la casa, entonces hubiese sido, ¿no? Yo hasta ese momento tenía una psicóloga, pero bueno, a partir de ese momento continué con la psicóloga más asiduamente, y psiquiatra también, sí, a partir de ese momento medicación por el bajón que tuve, pasé por todas las situaciones mentales y físicas habidas y por haber, porque mentales, de bajón, de tristeza, de impotencia, y todo eso cuando pasa al cuerpo, se te disparan un montón de cosas que a veces el que no lo pasó no lo puede creer, pero qué sé yo. Yo a partir de ahí empecé con problemas cervicales, después al año siguiente fui operado de la vesícula. Es decir, cada momento y cada cosa me quedó marcada a fuego. Cada momento y cada cosa me quedó marcada a fuego. Yo en un principio, cuando a mí me pasa esto y enseguida se da la denuncia,
no me imaginaba cómo era vivir eso. Entonces, el que nunca estuvo en una situación así, te imaginas incluso que te va a llegar un patrullero, que te van a llevar, porque el hecho en sí es aberrante, ¿no? Está bien, es escarcelable y todos los argumentos judiciales habidos y por haber, pero el que nunca tuvo implicancia en este tipo de cosas, te imaginas cualquier cosa, ¿viste? Eh, Así que sí, es muy lento la justicia, la parte penal, y lo administrativo es como que quedaba a un costado, porque yo decía, bueno, se aplica un artículo que es el artículo 139, te desplazan, seguís cobrando, está bien, estás en una situación espantosa, sí, pero digamos que es, esa actuación eh, implica una protección hacia el docente. Bueno, uno en ese momento no lo toma así, pero digamos que en cierta forma lo analizás y decís, bueno, estás protegido, te sacan de la escuela para que no estés en contacto, para, bueno, también protegiendo, ¿no?, a la supuesta víctima. Pero realmente lento, porque si alguien ha pasado por un momento feo en su vida, como la enfermedad de alguien, como alguna situación, eh, bueno, conflictiva, que dura, no sé, un mes, 2 meses, bueno, a mí me duró 4 años y 10 meses. Me imagino que en todo ese tiempo te habrás preguntado una y mil veces, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué, no sé qué hubo, si hubo algún gesto que se malinterpretó? ¿Qué es lo que me llevó a esta situación? No, es querer meterte en la cabeza de alguien, eh, y bueno, es algo imposible y solamente esa persona sabe la verdad, o esa persona o alguien más sabe la verdad, ¿no? Porque después mi preocupación, ¿no? Hoy en día, que ya se terminó lo mío en la parte judicial, digo y me pregunto, ¿esto se terminó? Acá no pasó, es decir, no pasó nada. A mí me, este, me sobresean, ¿no? No hay ningún elemento que a mí me implique en esto, en esta denuncia, pero ahí algo pasó. Entonces yo me pregunto, ¿se cierra? Listo. Acá el profesor que estuvo 4 años y 10 meses en esta situación, no tiene nada que ver, siga su camino, ya está. Y ahora, a esa menor, ¿le pasó algo? Porque todos sabemos que cuando hay este tipo de denuncias, ¿no? En un gran porcentaje de los casos, algo le sucedió a esa persona. Y bueno, hasta el momento que yo este, tenga entendido, esto se cerró y ya está, listo, no pasó nada, acá no pasó nada. Y por otro lado, el tema del replanteamiento de mi vida. Por suerte tuve, ya te digo, no solamente el apoyo, sino también tuve una suerte de resiliencia de mi parte, ¿no? De estar en el fondo, hasta poder empezar a arañar y decir, bueno, de esto tuve que sacar algo, entonces de empezar a hacer cosas para mí, de estudiar algo, y en cuanto a la docencia, sí, replantear y decir, bueno, hasta el año 2015 fui docente, ya no quiero hacerlo más. Ya hoy no sabría cómo pararme frente a un alumnado. En un momento hubo algo que se hizo así semi-viral en Cañuelas, que yo en el Facebook mío muestro un video donde prendo fuego toda mi historia docente. Voy al fondo de mi casa y prendí fuego carpetas, dibujitos de nenes, planificaciones, audios, discos, de todos los archivos que tenía en la computadora, así todo, borré todo. Pero
eso fue un hito en mi vida de decir, listo, ya no amo esta carrera. Y bueno, realmente es un paradigma para mí, porque fue un antes maravilloso que me encantó, y un después de que digo, no, ya está, no quiero más de esto, no, más Esa de esto, decisión no. no tiene marcha atrás, ni aún después del sobreseguimiento. Eh, y esto, es decir, esto es más mental que nada, porque después a mí van a venir y me van a decir, no sé si este año es un año particular, pero seguramente al principio del año que viene, en la parte administrativa, me van a decir, bueno, volvés a las escuelas. Tampoco puedo tan a la ligera decir, no, no voy, con qué argumento, qué haría. Es decir, yo vivo de esto, viví siempre de esto, y, y sería muy iluso decir no, o me tomo un artículo, o una licencia, ¿no? Pero voy a tener este tiempo para ir procesándolo y ver cómo volver a las aulas, porque es una realidad que voy a tener que ir madurándola en estos, eh, en estos próximos meses. Eh, y bueno, hacer coraje y volver. Ahora, recaudos para esto no hay, porque a mí me tocó como si fuera una lotería, como le tocó a tanta gente. Yo tengo muchos compañeros, conocí mucha gente, ahí donde estoy desplazado, eh, que han corrido la misma suerte que tuve yo, con diferentes tipos de situaciones y de denuncias. Pero bueno, la realidad es que eh, hay algo mental mío que me dice, bueno, mi carrera docente se terminó, ya te digo lo que hice, prendí fuego todo, no me quedó nada. No me quedó nada, en cuanto a educación no me quedó nada. Doné libros, bueno, etcétera. Pero bueno, hay una realidad que va a ser que me digan, tenés que volver, palmadita en la espalda, adelante, y bueno, hacer tripa corazón, y me quedan 4 años para jubilarme, tratar de pasarlo lo mejor posible, y el día 1, después cuando se cumplen mis 30 años en la docencia, me retiro, me retiro. Así es como uno interpreta de que cualquier persona puede crear un evento y denunciarte, y la justicia tomar parte en esto y hacer un despliegue impresionante, ¿no? No solamente el mal que le causás a la persona, sino todo el despliegue judicial, el despliegue a nivel educativo, eh, eh, el gasto público que genera esto, ¿no? El gasto público, a ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo soy suplente en algunas horas. Desde el año en que me hacen la denuncia, esas horas están cubiertas por otro suplente, o sea, está el suplente, que soy yo, y un suplente mío, más el titular de las horas. O sea que en un solo cargo hay 3 personas. Claro. Eh, y por otro lado tiene que ser expeditivo, a ver, si tiene muchas aristas el tema, ¿no? El gasto público, el movimiento que se genera alrededor de esto, la policía, las actas que van y vienen, ¿no? Expedientes, bueno, todo eso, y no es un tema menor, el que, a ver, ¿a qué voy? El tema principal es que algo grave pasó, ¿no? Entonces, la justicia debería actuar rápidamente para decir, bueno, acá no pasó nada, o acá pasó
algo, investigamos. Está bien, investigamos al docente, sí, perfecto, pero también investigamos el entorno familiar, investigamos qué pasó, por qué se genera esta denuncia, ¿no? Porque hay un menor y al menor nadie lo escucha. Y el menor no se puede defender fácilmente, y el menor puede ser manipulado. Entonces, creo que hay un tema súper importante que es esa persona que o le pasó algo, ¿no? Entonces vamos a despejar. Si le pasó algo, tomamos cartas en el asunto, vemos qué le pasó, quién es el culpable, y, y por otro lado desvincular a la persona que no tuvo absolutamente nada que ver, porque en este tiempo yo obviamente me interioricé en un montón de cosas y la parte de la psicología, la psiquis de un menor es algo muy frágil y que hay que tratarlo muy cuidadosamente. Por eso también está el tema de las cámaras Gesell. Bueno, en el caso mío hay cosas que no se han hecho bien, incluso, tanto en lo administrativo como en lo judicial. Eh, y, y bueno, me parece súper importante de que la justicia se apure en cuestión de estos temas que son súper delicados, ¿no? Si hay una culpabilidad o hay un delito, bueno, que lo identifiquen rápidamente, porque hay una criatura en el medio, ¿no? Que está sufriendo y que si no tomamos carta en el asunto, quizás siga sufriendo algo, ¿no? Quizás todavía esté padeciendo algo. Entonces, los argumentos que he escuchado hasta este momento es que tanto la justicia como la parte administrativa hicieron lo que tenían que hacer y listo, no hay tutía, ya está. Es eso, te hicieron esto, bueno, fuiste como digo yo, fui un gil, ¿no? Que pasó, que lo señalaron, que se morfó todo esto, que pasé durante todo ese tiempo y se acabó y ya está, siga su vida. Y no es tan fácil, pero bueno, la justicia argentina viene por ahí. En principio, este famoso artículo te separa para protegerte tanto a vos como a la otra parte, perfecto. Pero si fuera rápido, uno se la banca, ¿no? Claro, claro. Me decís 2 meses, ¿no? Te lo digo incluso como algo larguísimo, 2 meses de investigación o lo que fue. No, acá fueron casi 5 años y nada, ¿no? Estás separado del cargo, tal cual, como si fueras un culpable, porque pasado tanto tiempo decís, bueno, estoy del lado de los culpables, ¿no? Cuando empezó esto, Así, ¿tus hijos cuántos años tenían? mirá, sí, de eso me acordaba recién. Mi hija menor estaba en segundo grado, o sea, tenía 6, 7 años ya cumplido, en segundo grado. Y mi hija mayor estaba en segundo año a ver, creo que en segundo año del secundario. El tema Imagino que hablaste con ellos en el sentido de que, bueno, porque en ese momento y vos no vieron, sabías cómo iba a reaccionar la sociedad. Podían desde escracharte en las redes sociales, podían, no sé, hacerte una sí, marcha. No se sabe sí, cómo va a sí, sí, reaccionar la sociedad, ¿no? exacto. No, por suerte nada de uso hubo, pero sí hubo en el ámbito familiar un bajón, ¿no? Un bajón terrible que ya en el segundo día tuve que ponerme a explicarles qué es lo que estaba sucediendo. Mi hija mayor, bueno, ya más grande, pudo eh, digerirlo y procesarlo, ¿no? De acuerdo a la edad que tenía, pero mi hija menor, hasta no hace, qué sé yo, a ver, hasta hará 2 o 3 años atrás y no sabía bien el porqué. La explicación mía en ese momento era, hubo un problema en una escuela, me están culpando de algo, tampoco iba a
estar claro. entrando en los detalles escabrosos esos y morbosos, ¿no? Porque cuando a mí me empiezan a llegar las cédulas y la denuncia en sí misma, ¿no? Uno está caratulado como literalmente un pedófilo. Este, porque el hecho es aberrante. Acá se habla de un manoseo, pero es algo que lo pienso y lo aborrezco, ¿no? Y me imagino, o trato de imaginarme a alguna persona haciendo eso, que existen obviamente, porque el mundo es así, el ser humano, no el mundo. Y lo aborrezco terriblemente. Y uno estar caratulado, estar señalado en ese tipo de carátula es algo terrible. ¿Sí? Muchas veces he dicho, ojalá me hubiesen denunciado por, no sé, robarme algo en la escuela, por haberle pegado a un chico. Mirá lo que te digo, algo terrible, ¿no? Pero ojalá me hubiesen este, denunciado por cualquier otra cosa, menos por, por lo que me han denunciado. Es aberrante, ¿no? Y condenable, visto desde cualquier punto de vista, es condenable, al menos para mí. Después se escuchan a algunos fiscales o jueces que le ponen algún título a los violadores como para minimizar la cosa. Bueno, yo lo condeno desde todos lados. Y yo haber estado señalado en ese tipo de, este, de delito es algo feo, es feo verse en esa situación y a ver cómo grito, cómo digo, bueno, para eso están los abogados, pero bueno, se hizo realmente larga la cosa. Bueno, lo último, Leopoldo, en estos 4 o casi 5 años, ¿quiénes fueron fundamentales para vos para poder sostenerte con un cierto ánimo como para poder seguir adelante? Y bueno, en primer lugar, mi esposa, que fue la que estuvo, mi esposa es docente en el minuto uno, ¿no? Porque mirá la casualidad que trabajábamos en la misma escuela, estábamos hablando de la escuela del Taladro, y a mí me llaman y ese día daba que trabajábamos juntos, y voy al aula donde ella estaba dando clases, no sé si ya era la hora del almuerzo, bueno, pero le digo, me llamaron, y bueno, en cuanto ella salió, se fue a la escuela 32 y estuvo conmigo, así que mi esposa desde el primer momento, mis hijas, mis viejos que la resufrieron, que gente grande y que por suerte ha sido una familia muy unida, así que este, lo han sufrido mis hermanos, tengo 3 hermanos yo, y un montón de gente que me quiere, un montón de gente y los que quieren a mi familia, ¿no? Y los amigos, así que el pilar importante, bueno, fue mi familia, pero eso es expansible hacia un montón de gente. De repente recibir llamados de gente que ha trabajado conmigo, me acuerdo por aquellos momentos, ¿no? Y darme el apoyo, y sentirse parte también, porque este, 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 esta frase que repetimos mucho y nadie está exento, y sí, nadie está exento, nadie está exento. Pero bueno, y por otro lado, esto que es muy importante, ¿no? El tema de la gente que me acompañó, de mi familia, y uno también, ¿no? Porque también está uno de poder sobreponerse. Yo a partir de ahí empecé a estudiar otras cosas, y, pero muchas veces pienso, ¿qué hubiese pasado con una persona más depre o con una persona que no hubiese tenido la familia que yo tengo? Este, el, el, el desenlace pudo haber sido este, peor, ¿no? El Sí, escenario pudo haber sido peor. De hecho existe, así que bueno.
Y esas cosas que estuviste estudiando o ahondando, profundizando en estos años que Mm. tienen que ver con la música o con otras No, cuestiones. no, me hice apicultor. Ah, A los 2 años de esto, que estaba en una crisis terrible, estaba en el fondo en cuanto a ánimo, este, por esas cosas no sé, digo yo, a veces lo adjudico a la magia misma de la vida, ¿no? De, de empezar a incurrir en temas, siempre estuve en el tema así de ecología, bueno, empecé por la lombricultura, después una cosa me llevó a la otra y terminé haciéndome apicultor, haciendo cursos en la Sociedad Argentina de Apicultura, tengo mis colmenas, a partir de ahí eh, descubrí un mundo alucinante y, y estoy súper agradecido porque es algo que no me termina de fascinar y jamás en mi vida, si no me hubiese pasado, mirá lo que es paradójico, ¿no? Si no me hubiese pasado esto que fue espantoso que viví a nivel profesional, ¿no? Que es la docencia, jamás hubiese descubierto lo que era la apicultura, que es algo que me mantiene ocupado todos los días y, y bueno, que hoy no me veo sin eso, así que la verdad que es muy loco como por un lado te viene el mal y por otro lado uno puede llegar a encontrar, este, teniendo el apoyo, teniendo también voluntad, encontrar otras cosas que te sacan. Así que de todo esto he sacado cosas espectaculares, no solamente esto de la apicultura, sino de gente que yo la tenía como conocida, como ex compañeros y que de repente terminaron siendo excelentes personas por el apoyo que me dieron, ¿no? O el ver que gente que no conoces te manda saludos y apoyo y fuerza. Entonces decís, bueno, eh, no he hecho las cosas mal durante la carrera docente, ¿no? No he mm. hecho las cosas mal. Así que, bueno, ahora de ahora en más es seguir frenando y prepararme para continuar y darle un cierre a mi carrera docente que me falta poquito ya para Son cuatro terminar. años y después sí ya dedicado, me imagino, a full a la apicultura, una vez que te jubiles. Sí, 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 la Es una linda música, actividad para el es retiro. hermoso. Es una linda Sí, sí, actividad para sí, el retiro. sí, sí, la verdad que es hermoso, es algo que me abrió la cabeza, la mente, no sé, la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad hacia, lo, a- hacia la admiración, ¿no? De lo pequeño, pero que a la vez es algo grandioso y está alejado del contacto con gente, ¿no? Es decir, eh, porque por otro lado yo tomé ese miedo, el miedo al contacto a la gente, ¿me entendés? Y, y bueno, no, con esto la verdad que descubrí un mundo interesantísimo y doy gracias a que dentro de la oscuridad se ven luces que uno las puede alcanzar, ¿no? Y estoy agradecido por eso, estoy agradecido por eso, por muchas cosas buenas, innumerables, que no las puedo contar ahora, pero innumerables que me han pasado. Fue una especie de aventura, ¿no? Una aventura trágica, pero donde sucedieron cosas hermosas en el medio porque descubrí, es decir, uno abre los ojos, ¿no? Podés abrir los ojos y podés ver estas luces que hablo, de las cuales estoy hablando.